Walter Molina Galdi es politólogo, ya está con nosotros, gracias por sumarte. Walter, buen día. ¿Cómo definirías este día? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo lo definiría como la madrugada en la que fue descabezada la narcotiranía chavista, ¿no? Eso es lo que ocurrió esta madrugada, cuando capturaron y extrajeron de Venezuela a Nicolás Maduro y a su esposa, que es importantísima dentro de la estructura chavista. Está en este momento descabezado el régimen. Por supuesto que sigue en el poder. Esto me lo han preguntado. Todavía no hemos logrado la libertad. Estamos en un paso fundamental para eso, por supuesto, pero todavía no lo hemos logrado. Por eso, bueno, hay que seguir. Esperamos que esta presión, si se quiere, ¿no? Estos ataques o distintos ataques continúen, y también que ocurra algo dentro de Venezuela, ¿no? Tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre internamente, qué es lo que ocurre con la gente. De hecho, notarán ustedes que la mayoría de los mensajes que envían los tres que han hablado hasta ahora de la nomenclatura, Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, es tratando de meter miedo a la población para que no salgan a las calles, ¿no? Ellos ya no envían mensajes hacia Estados Unidos, puesto que no tienen nada que hacer contra Estados Unidos. De hecho, extrajeron a Maduro, no hicieron nada, hasta tienen 5 horas atacando, no han hecho nada. Están volando a Estados Unidos impunemente en el cielo venezolano y no han hecho nada. Lo que ellos van a intentar hacer ahora es seguir atemorizando, seguir aterrorizando a la población venezolana para que no salgan a las calles, porque está claro que si salen los venezolanos, que el 95% aborrece el chavismo y quiere ser libre, pues va a ser definitivamente el fin de esta estructura criminal que tiene secuestrado al país, que desde el 10 de enero de 2025 no es un gobierno, sino una fuerza de ocupación en Venezuela. Walter, como analista político, la fortaleza que intentan transmitir en diversas apariciones en Telesur o a través de posteos en redes sociales, tanto Delcy Rodríguez como Diosdado Cabello o el fiscal Tarek, ¿considerás que está completamente debilitado el régimen, que no hay régimen venezolano tal como lo veíamos hasta hoy sin Maduro? En este momento el régimen venezolano es otra cosa completamente diferente a lo que existía ayer en la noche, completamente diferente. Está, como dije al principio, descabezado, están desorientados. De los 4 que mencionaste, 3 aparecieron por llamada, es decir, no dieron su cara, ¿no? Su rostro. El único que salió en la calle, además rodeado de efectivos más policiales que militares, y ninguno de ellos con el alto mando militar, fue Diosdado Cabello, como digo, tratando de aterrorizar a la gente. Ya no puede, ¿no? Esa fortaleza, la revolución anti-Estados Unidos, no puede hacer frente, no tiene cómo hacer frente, y seguramente ninguno de los militares quiere hacer frente tampoco a Estados Unidos, y lo que intentan es atemorizar a los ciudadanos, ¿no? Que es a los que tienen secuestrados, que es a los que tienen reprimidos, que es a los que tienen torturados, que es a los que asesinan. Eso es lo que intentan, pero no muestra de fortaleza, por supuesto que no tienen. A ver, fue más fácil para Estados Unidos extraer a Nicolás Maduro de Venezuela que la extracción que ocurrió hace exactamente 36 años, ¿no? También un 3 de enero en Panamá con Noriega. Es decir, no hay fortaleza alguna del chavismo. Reitero, los militares no han respondido de ninguna manera a los ataques de Estados Unidos en Venezuela, de ninguna manera, ni por aire, ni por tierra. Desde hace meses no han respondido absolutamente nada en el Mar Caribe. La muestra de debilidad es absoluta. Ahora, es absoluta ante una fuerza armada, ante un cuerpo militar, el más importante del mundo, el de Estados Unidos, pero todavía, bueno, siguen en el poder, porque todavía, bueno, lo que les queda es la fortaleza de atacar a los ciudadanos venezolanos. Por eso decía, es importante, van a ver ustedes, como ya ha ocurrido, los mensajes van a ser intentando atemorizar a la sociedad, a los ciudadanos, para que no salgan a la calle, porque Walter, ahora es diferente. Sí, discúlpame, en este escenario que vos estás describiendo sobre la debilidad del régimen, de lo que quedó del régimen, ¿vos pensás que se abre una etapa de negociación con Estados Unidos para una transición hacia elecciones? Mira, yo creo que negociaciones ya se están dando, ¿no? De hecho, creo que lo que vamos a determinar ahora es si negoció Nicolás Maduro o si Nicolás Maduro fue negociado, ¿no? Claro. Como bien veían ustedes y decían a ustedes, la fiscal decía los cargos por los que van a ser juzgados tanto Maduro como Cilia. Pero yo en una entrevista que tuve hace unas semanas justamente acá con ustedes en la 24, decía que muy probablemente lo que Maduro iba a terminar negociando era su salida segura del país, ¿no? El chavismo es una mafia, el chavismo no es un gobierno, es una estructura criminal, terrorista, narcotraficante, y actúan como tal.
Entonces salir Maduro del poder era poner en riesgo su vida. Seguramente la forma en la que salió tiene que ver también con eso, ¿no? Con proteger al menos su vida. Y pronto sabremos, como bien digo, si lo negoció o si lo negociaron a él. Ahora bien, las elecciones ya ocurrieron. Yo creo que un escenario de que pueda haber otras nuevas elecciones nunca se debe descartar, pero las elecciones ya ocurrieron. Y esto lo quiero dejar muy claro, yo sé que ustedes lo saben, pero he visto, por supuesto, reacciones de los socios del chavismo en el mundo. En Venezuela hay un gobierno, no es el de Nicolás Maduro, no es ahora, no sé, el de Delcy o el de Diosdado. El gobierno electo es el de Edmundo González Urrutia. El liderazgo del país es de la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Los venezolanos, casi en la totalidad del país, algunos pocos, queremos ser libres. En este momento está hablando el canciller, me gustaría que lo escuchemos juntos y que me des tu opinión al respecto. A ver. Bueno, en primer lugar, solidarizándose con el presidente Nicolás Maduro Moros, con el gobierno del presidente Maduro, con el gobierno revolucionario, con el pueblo de Venezuela. Pero por otra parte, bueno, realmente sorprendido de que en pleno siglo XXI, año 2026, ocurra tal violación delante de los ojos de todo el mundo. Esto no es tolerable por ninguna nación del mundo. Y nosotros vamos a ejercer todos nuestros derechos. Pues estamos seguros de que el pueblo venezolano, como lo estamos viendo ahora, firme, en calma, pero movilizado en unidad en torno al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, los vamos a ver al mundo entero movilizándose, condenando esta acción y haciendo que retorne la legalidad de manera inmediata. Nosotros, bueno, repito, estamos ejerciendo acciones a nivel de las Naciones Unidas, que es el órgano encargado. Acciones ante la palabra de Iván Gil, canciller de Venezuela. ¿Cómo definirías esto que está expresando? Mira, no sé, la palabra puede ser desopilante. Me parece maravilloso que quieran acudir ahora a la ONU, cuando hace apenas semanas expulsaron a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU de Venezuela, ¿no? Por haber denunciado las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, las torturas, las desapariciones, los asesinatos, y no solo contra venezolanos, sino también contra extranjeros. Recordarán ustedes que tienen, bueno, al menos dos seguros de sus connacionales secuestrados en Venezuela. Uno de ellos, el gendarme Nahuel Gallo, que en estos días cumplió un año desde que se conoció sus últimas imágenes, entre comillas, oficiales, ¿no? Así que me parece maravilloso que quieran acudir ahora a la ONU, que quieran acudir ahora al sistema internacional que han violado durante años. Porque, repito, en Venezuela no hay un gobierno. En Venezuela se robaron unas elecciones que perdieron por 40 puntos de diferencia, aún siendo unas elecciones no democráticas que controlaron ellos, sino quedaba 90-10 o más esas elecciones. Aún cuando tienen a más de 1.000 presos políticos, en Venezuela existe el mayor centro de torturas de todo el hemisferio, que es el helicoide, pero existen otros muchos más, clandestinos también, así como ocurría acá en Argentina. En Venezuela hay un sistema de represión absoluta, hay un sistema cuasi totalitario. Hay un sistema donde tienen que estar en clandestinidad, donde 9 millones nos tuvimos que ir, donde revisan los celulares de la gente para saber si hablan o no de María Corina o de Trump, y si es así los secuestran y los torturan. En Venezuela hay una situación complejísima donde hay un sistema criminal, reitero, no de gobierno, un sistema criminal narcoterrorista, donde los cubanos mandan y torturan, donde los rusos están metidos dentro de la Fuerza Armada, donde hay lugares donde gobiernan casi absolutamente y con impunidad la FARC, el ELN, Hezbollah, cárteles brasileños. Eso está ocurriendo en Venezuela hoy. Así que me parece maravilloso que quiera ir al sistema internacional, ¿no? Es muy interesante lo que dice acá este canciller, que ha sido además una burla y absoluta cada vez que habla en la ONU, ¿no? De hecho, hace poco tuvo un encontronazo con el canciller argentino que lo dejó absolutamente ridículo, lo cual claramente es muy fácil hacer con esta gente que ahora intentan apelar, repito, al sistema internacional, a la democracia, a los derechos humanos, siendo ellos el principal flagelo en ese sentido que tiene absolutamente todo el hemisferio. Walter, ¿puedo leerte un párrafo al menos, ¿sí? El encabezado, porque ya con eso va quedando bien en claro las imputaciones que hay sobre Nicolás Maduro y su mujer. La fiscal general Pamela Bondi dice: Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York
Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer armas ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Bueno, esto es lo que básicamente sintetiza lo que la fiscal general Pamela Bondi está marcando en un posteo en redes sociales. Es la ministra de Justicia de Estados Unidos. Totalmente. Ahora, te pregunto, ¿imaginás en el futuro, y no hablo de días, sino quizás de meses, o quizás tiene que transcurrir un año más, ¿imaginás un juicio como ocurrió en otros países donde pasó la dictadura? Digo, para condenar a quienes apoyaron a Nicolás Maduro, a quienes en su momento apoyaron a Hugo Chávez y hoy por hoy siguen estando en el poder. Sí, absolutamente, absolutamente. Eso tiene que llegar. Yo voy a ser muy claro acá y cada vez que digo esto, bueno, recibo críticas, lo cual las asumo porque esto no lo digo como con mis deseos, sino desde el análisis. Sé que la impunidad en muchos casos ocurrirá, porque a veces es necesario eso para poder lograr una transición lo menos traumática posible. Ahora, yo voy a ser una de las personas que siempre va a abogar porque ocurran estos juicios, porque ocurren estas investigaciones, porque en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, no desde ahora, no desde el año pasado. Solo la Corte Penal Internacional los está investigando desde el año 2014, es decir, hablamos más de una década de crímenes de lesa humanidad constante, pero esto viene desde hace muchísimo más atrás. De hecho, esto viene desde la época de Hugo Chávez, porque ahora todavía hay gente que intenta romantizar lo que fue Hugo Chávez cuando fue el padre de toda esta desgracia. Así que sí, yo creo que los juicios van a ocurrir. Espero que además sean juicios bastante parecidos a los que sucedieron acá en Argentina. Siempre cuando se habla de transición y de justicia transicional, yo pongo este ejemplo. Creo que es el más correcto. Pero bueno, ahora lo primero, que es terminar de desmantelar este cártel criminal, que es terminar de liberar a Venezuela. Esto ha sido una lucha muy larga, ha sido una lucha desigual, ha sido una lucha en la que estuvimos en silencio o nos intentaron silenciar durante muchísimo tiempo. Yo recuerdo cuando llegué acá a Argentina hace 7 años aproximadamente, había gente todavía que dudaba de las cosas, había gente que disminuía lo que vivíamos, la banalización de lo que sucede. Hoy todavía lo hay, ¿no? Pero en menor medida. Así que esta ha sido una lucha muy desigual y por eso necesitábamos ayuda. Y ahora se logró la ayuda. Y quiero dejar claro también, valga la redundancia, si llegamos hasta esto es porque así lo decidió el chavismo. El 28 de julio de 2024 ganamos una elección y era la oportunidad perfecta para comenzar una transición a la democracia pactada, una transición a la democracia negociada. Y siempre ellos se negaron a eso. Si llegamos a este punto es porque ellos así lo decidieron y creo que la libertad los venezolanos la merecemos, sea como sea. Hace unos minutos reducías a una minoría, ¿no?, de un 10% o menos de aquellos que apoyan al régimen de Maduro, hoy detenido. Cuando se apague un poco el miedo de esa parte de la población, ¿considerás que va a haber una Venezuela unida yendo en una misma dirección? Absolutamente, absolutamente. De hecho, creo que la garantía de una transición correcta en Venezuela, de un nuevo país en Venezuela, incluso más que nuestros recursos naturales, incluso más que el liderazgo histórico y extraordinario de María Corina Machado o el gobierno electo de Edmundo González, creo que la garantía es la del pueblo venezolano. Genuinamente lo creo. Hay una claridad sobre lo que se quiere, incluso esos pocos, quitando por supuesto grupos armados, ¿no? Grupos que tengan, por obvias razones, que son una minoría muy ínfima, pero quitando algunos pocos que quizás incluso todavía tienen ideológicamente alguna afinidad al chavismo, todos quieren ser libres. Todos quieren vivir en un país de oportunidades. Es que en Venezuela estamos hablando desde hace minutos sobre las violaciones de derechos humanos, sobre las elecciones robadas, sobre los crímenes de lesa humanidad, pero es que hay que ir más allá. En Venezuela vivimos desde hace más de una década en una crisis humanitaria compleja. Los niños, el 35% de los niños menores de 5 años están en desnutrición severa, es decir, están a punto de morir. Las escuelas están destruidas y los maestros se fueron. Los hospitales están destruidos porque así lo decidió el propio chavismo. No hay médicos. En Venezuela se va a la luz eléctrica en zonas donde hay 40 grados todos los días y no tienen cómo repararlo. Los servicios en general no existen porque los destruyó el chavismo, porque en Venezuela los servicios durante años fueron muy importantes. Destruyeron la principal empresa del país, que es PDVSA, la empresa petrolera. Es que el chavismo es una caquistocracia, son unos bárbaros. Llegaron para destruir todo y quedarse por la fuerza. Y al final el venezolano lo que quiere es salir de eso. Así que yo creo que la garantía de la reconstrucción del país va a ser precisamente los venezolanos unidos para lograrlo. Walter, ¿en qué lugar de Venezuela vivís?
No, yo vivo ahora en Buenos Aires, ¿Y en hasta Venezuela cuándo vivía estuviste en Venezuela? en Caracas, en el centro. En 2018 emigré. En ese momento se transformó insostenible vivir en un país en el que, lógicamente, sabían tu posición política y tu modo de ver la Venezuela de Maduro. Sí, sí, era muy complicado. De hecho, la decisión de emigrar, más allá de los problemas económicos, de seguridad, etcétera, fue justamente por lo que ocurrió en 2017. Recordarán ustedes, fueron las protestas masivas de esos tiempos. Tuvimos cerca de 6 meses de protestas continuas. Ese año, bueno, tuve amenazas, me pegaron 2 bombazos, uno fue grave. Bueno, y fue la decisión, eso fue lo que terminó por lo menos, por supuesto, de empujarme a emigrar como con muchas personas, ¿no? Y eso evitando además volver al país, ¿no? Volver al país sería para mí hasta estos momentos una cárcel segura, ¿no? Motivo por el cual no me pude despedir de mi papá, que murió en estos años, no me pude despedir de mi abuela, que hoy estaría cumpliendo años, por cierto, un 3 de enero, y esa es la situación de muchos venezolanos. Por eso, cuando hablamos de la unidad de los venezolanos en general, de los 20 y tantos millones que están dentro del país y de los 9 millones que estamos afuera. Ahora, mencionabas en un tramo de tu descripción a las Fuerzas Armadas. ¿Considerás que las Fuerzas Armadas todavía circunstancialmente y quizás por poco tiempo están apoyando al régimen de Maduro, ya sin Maduro allí en Venezuela? Mira, hay que separar a las Fuerzas Armadas en dos, ¿no? Hay que separar, uno es la nomenclatura, ¿no? La élite de la Fuerza Armada, la Fuerza Mayor, digamos, ¿no? De ellos, y lo otro, los cuadros medios y los cuadros bajos. Los cuadros medios y bajos fueron parte de los que permitieron que el 28 de julio se recolectaran las actas para mostrar que la victoria de Edmundo González Urrutia fue por 40 puntos. Los cuadros medios y bajos también quieren un cambio para Venezuela. De hecho, en los lugares donde hubo votación de militares, ¿no? O 100% de militares, también ganó Edmundo González Urrutia el 28 de julio. Y si no veamos lo que ha ocurrido en las últimas horas, repito, como dije hace minutos, llevan atacando ya 5 o 6 horas en Venezuela, extrajeron a Nicolás Maduro sin ningún tipo de resistencia, no ha habido una respuesta contra Estados Unidos. Esa es la realidad de las Fuerzas Armadas. Por supuesto que son las armas lo que mantienen hasta hoy al chavismo en el poder. Y lo son también porque los militares tienen miedo también. De hecho, Es decir, los más no de hubo 1000 presos cobertura, no hubo políticos, enfrentamiento, no hubo resistencia, no hubo protección no hubo para nada. Maduro. De hecho, no solo no hay bajas civiles, porque esto, por supuesto, fue una operación quirúrgica, pero es que tampoco hay bajas militares. No hay, las hubiese mostrado el chavismo, que está desorientado. Ellos son showceros y quieren siempre mostrar cosas y mentiras. No hay, pueden revisar, no hay ni una sola baja, no solo civil, no hay una sola baja militar. Se llevaron a Maduro fácilmente. Y esto lo veníamos diciendo desde hace tiempo. Lo que sucede es que hay una diferencia. Ahora, ¿no? Durante años se enfrentaron a estudiantes, esto yo lo sé, me acuerdo 2014, aquellas protestas, yo todavía estudiaba en la universidad, y bueno, no es lo mismo enfrentarse contra ciudadanos desarmados, que teníamos un latón en el brazo para medio protegernos y tiramos piedras, a enfrentarse ahora contra los Estados Unidos. Es diferente. Y nadie, y siempre lo dije durante meses, nadie va a salir a inmolarse por el chavismo. Ellos creían que sí, pero nadie va a salir a inmolarse por el chavismo, porque es que el chavismo dejó de ser hace mucho tiempo si es que en algún momento lo fue, una unidad ideológica o algo por el estilo. Se mantienen ahí por mafia, por dinero, por negocios, más nada que eso. Pero nadie va a arriesgar la vida por Maduro, ya lo vimos, nadie arriesgó la vida por Maduro, y en su momento tampoco lo van a hacer, mucho menos por Delcy, por Jorge, por Diosdado, por Vladimir Padrino. Sí. Esa es la verdad. Ahora, Walter, no siendo inocentes, digo, me cuesta imaginar que Maduro esté oculto en un lugar sin un grupo de personas que lo estén al menos rodeando, ¿no? Y que no haya habido, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, ni un tiro de resistencia o de oposición a esa detención que quería llevar a cabo Estados Unidos, me parece cuanto menos extraño. Y por otro lado, como politólogo, ¿sos de los que entiende que pudo haber una entrega pactada? Es una posibilidad, como te decía, muy probablemente en los próximos días, si no horas, vamos a saber si hubo una negociación previa de Maduro o si lo negociaron, ¿no? Por eso es que esto es importante también decirlo. Hay que ver quiénes han salido, la forma en la que han salido y quiénes no han salido, ¿no? Como te decía, el único que estuvo en la calle hoy, muy precariamente, además, ¿no? Con un chaleco que tampoco era ni siquiera de su tamaño, fue Diosdado Cabello. Pero los demás, incluido ahora, pusieron ustedes las palabras del canciller,
todos hablaron por teléfono, ninguno se ha mostrado. Ni Carmen Meléndez, que es importante porque ella es almirante, ni Tarek William Saab, ni Delcy Rodríguez, ninguno de ellos mostró la cara, y Vladimir Padrino López lo hizo en un video grabado solo, que no se sabe dónde estaba, ¿no? Así que vamos a ver si esto fue, por supuesto, algún tipo de negociación. Negociación, esto hay que entenderlo en los términos más mínimos de la palabra, ¿no? Negociar es que Maduro supiera que iban a ir por él y no haya puesto resistencia, ¿no? Porque claramente no negoció los términos como tal de su entrega, porque si no hubiese escapado él, como se dijo durante meses, que él estaba pidiendo y si iba a ir a Turquía y si iba a ir a Cuba o no sé dónde más se dijo que se iba a ir. Bueno, eso hubiese sido una negociación completamente pactada. Aquí simplemente habrían negociado que él se iba a entregar para evitar precisamente algo más complejo, ¿no? Salió en un avión de los Delta Force y salió hacia Estados Unidos para ser juzgado junto a su esposa. Walter, quiero compartir, tras lo que ocurrió en la madrugada, que es la detención de Nicolás Maduro, cómo amaneció Venezuela, qué pasaba en la calle. Escuchemos. Podemos reseñar que este es el edificio de la sede de la Comandancia de la Aviación, donde no se registró afortunadamente afectaciones de consideración, pero sí un poco más adelante, donde varias unidades de transporte civil fueron destruidas y también equipamiento militar que se encontraba en el sitio. Les estamos recordando que estamos transmitiendo en vivo. Obviamente la transmisión puede ser un poco desprolija a nivel de lo que es la calidad visual, pero obviamente estamos transmitiendo lo que está pasando. Ya podemos ver a mano derecha lo que fue el punto del ataque, podemos ver el humo. Vamos a parar el vehículo aquí. Vamos a parar el vehículo aquí y ahora sí nos vamos a bajar para mostrarles a ustedes en exclusiva las imágenes del ataque. Vamos a bajar, vamos a bajar. Ok, aquí tenemos el punto del ataque, vamos a acercarnos. Si todavía nos están siguiendo en vivo y en directo, es importante destacar que la vicepresidenta Delcy Rodríguez pidió una fe de vida del presidente Nicolás Maduro y actualmente las reacciones internacionales son de completo agravio y estupor ante lo que está ocurriendo. Si estamos transmitiendo en vivo todavía, este es el punto del ataque en la base aérea de La Carlota. Podemos reportar que varias unidades de transporte civil fueron destruidas y creo que las imágenes son bastante claras al respecto. Vamos a meter un poco más el zoom. Ajá, ahí lo tenemos. Una unidad que fue destruida, en este caso un autobús rojo. Tenemos otra unidad que también fue destruida y otra unidad de transporte civil. Es importante destacar lo que fue la afectación causada por este ataque en la madrugada. De hecho, para que ustedes tengan una idea de la fuerza que tuvo este ataque, podemos ver la reja. Esto que ustedes ven aquí son las esquirlas, producto de la deflagración de los explosivos, que literalmente no solamente causaron este tipo de muescas en el metal, sino que inclusive arrancaron la reja en este sector. Y de hecho toda la vegetación que ustedes ven acá fue la que fue, si se quiere, arrastrada, ¿no?, por la potencia de los explosivos. Más allá inclusive tenemos un poste que fue arrancado de cuajo, precisamente por este fenómeno que les estamos comentando de las esquirlas de los explosivos que fueron utilizados en la mañana. Es importante también señalar que aquí podemos ver inclusive algunos rastros de lo que fueron los efectos de este infame ataque de los Estados Unidos contra la patria de Venezuela. Ya aquí no se trata un tema de chavistas u opositores o sectores políticos. Este ataque es contra todos los venezolanos, porque este ataque con esquirlas que causó este nivel de devastación ocurrió al lado de la autopista. ¿Y qué significa esto? Que su mamá o su familiar, que puede ser chavista o no puede ser chavista, pudo haber pasado por este lugar y las esquirlas pudieron haber causado la misma afectación que causaron en este sitio. Bueno, allí entonces, un relato este tema de una persona que elige mostrar cómo fue el ataque de Estados Unidos para lograr la detención de Nicolás Maduro. Y hablando eventualmente, planteando un escenario hipotético, ¿no?, que si alguien hubiese pasado por el lugar, hubiese sido víctima, no de ese ataque, una instalación militar como es La Carlota. A ver, Walter, si me podés definir este lugar, quizás tenés conocimiento más preciso de lo que representa, ¿no?, uno de los lugares a donde llegaron las incursiones militares de Estados Unidos. Mira, ese es uno de los centros militares más importantes dentro de Caracas, ¿no? Ahí además es un centro de
digamos, una pista de aterrizaje mayormente de aviones militares. Lo que deja claro que fue un ataque bien coordinado y que fue un ataque estratégico, ¿no? Porque lo que plantea acá este propagandista de la narcotiranía es un escenario hipotético que no ocurrió, ¿no? Fue un ataque coordinado que estaba bien planteado precisamente para no causar bajas. Ahora, ahí si en algún momento, ahora por supuesto los voy a complicar a la producción, pero si en algún momento siguen después ya con esto, van a buscar, pueden buscar una de los asesinatos que ocurrió en el año 2017, lo sé porque yo lo vi, estaba en la parte de arriba de eso y lo vi desde lejos. Un joven de 17 años, se acercó, repito, con su bolso, con su morral y con una máscara para evitar las bombas lacrimógenas le hicieran daño, se acercó a una de esas rejas y desde ahí los militares le dispararon y la mataron. Ahí. Eso sí no fue un caso hipotético. Ahí murió, ahí lo asesinaron a este joven. Lo que ocurre ahora, bueno, fue un ataque militar contra una sede militar donde no hubo bajas, repito. Con la propaganda del chavismo, que es lo único que les queda, ya hubiesen mostrado algo. No hubo bajas. Lo único que hubo fue la extracción de la cabeza del Cártel de los Soles y de su esposa. Ahora, ¿a y esto través de ocurrió qué acá, canales, Walter, se pueden informar personas como vos que no hubo bajas? Porque desde las calles de Caracas, medios como Telesur están informando que sí hubo daños en estructuras civiles y también personas que han sido heridas. Bueno, lo principal es ver esto, ¿no? Y entender, está mostrando una estructura militar. Ahí no hay una estructura civil, son una estructura 100% militar. No han mostrado, repito, esto comenzó a las 2 de la mañana de Venezuela, 3 de la mañana de Argentina. Y hasta ahora no han mostrado una sola baja, ni civil, por supuesto, porque no era esa la lógica del ataque, pero ni siquiera militar. Y no han mostrado tampoco en todas estas horas ninguna situación o ningún daño a algún edificio civil. Ahí, Walter, perdona, Walter, estábamos mostrando la imagen a la que hacías referencia recién. No sé si podés observarla en el monitor de tu compu. ¿Sí? Sí. La del joven, ahí está. Este fue uno, si no estoy mal, ese es Neomar Lander, y hay otro justo frente a la reja esa que estábamos viendo hace unos minutos. Eso, repito, esos no fueron casos hipotéticos, fueron asesinatos en las protestas de 2017 donde asesinaron a más de 180 personas, solo ese año. Y acá, repito, no hubo, no se ha mostrado. Yo lo quiero dejar claro, el chavismo, conociendo, lo llevo estudiando desde que estoy en la universidad, lo llevo estudiando más de 15 años del chavismo, ya hubiesen mostrado algo para poder tener propaganda hacia afuera. Lo que está mostrando es una base militar que fue atacada. Y fue atacada además, lo vuelvo a dejar claro, porque esto no es una agresión ni contra Venezuela, ni mucho menos contra los venezolanos, esto no es una agresión contra un gobierno ni contra un presidente, esto es un ataque contra una organización terrorista que Estados Unidos así lo ha declarado, que es la misma, es enemiga de los Estados Unidos y es enemiga de los venezolanos. El chavismo es enemigo de los venezolanos, es el principal flagelo que tenemos los venezolanos y a ellos los han atacado. Tú no vas a ver a ningún venezolano más allá de estos que intentan mostrar Telesur o el resto de los propagandistas chavistas, que son algunos pocos que son miembros de la estructura o algunos que obligan a eso. No vas a ver a ningún venezolano lamentando esto que está ocurriendo. De hecho, te puedes meter en redes sociales o yo que estoy en decenas de grupos, la gente está entre feliz y entre la expectativa de saber si esto, hasta dónde va a llegar esto, ¿no? Porque como te decía, capturaron a Maduro, cosa que esperábamos desde hace años los venezolanos, pero el chavismo sigue ahí. Entonces lo único que tienen los venezolanos ahora es una mezcla de felicidad y por supuesto de nervios para saber si esto va a acabar pronto, que ojalá sea así, y nervios además por lo que puedan hacer estos bárbaros, estos criminales, estos asesinos, con los presos políticos en Venezuela. Esto yo lo quiero dejar claro, ustedes que tienen una incidencia importante en la comunicación, repitan, les pido por favor que pidan a su vez por los presos políticos en Venezuela. No sabemos lo que pueden hacer estos criminales asesinos. Repito, presos políticos venezolanos, más de 1000 presos políticos venezolanos, pero también presos políticos secuestrados, rehenes extranjeros, como es el caso de Nahuel Gallo. Walter, ¿cómo estás viendo la reacción de los presidentes de la región? Y sobre todo, ¿qué pensás o qué imaginás que puede ser el posicionamiento y cuánto peso va a tener
de presidentes como Lula, digo, bueno, el presidente argentino ya se pronunció, pero yo quiero decir, ¿cómo imaginas, cómo lo estás viendo y qué pensás que puede pasar con eso? Mira, la mayoría va a hacer su mensaje institucional, tal cual lo hizo Boric, que sabemos que es una rara avis, ¿no? Un presidente de izquierda no afín al chavismo, pero hizo su comunicado muy institucional. Después hay otros impresentables como Gustavo Petro, ¿no? Haciendo lo que suele hacer él. Pero si te fijas, incluso la líder de la Unión Europea, bueno, hizo un mensaje bastante duro, ¿no? Por supuesto, siempre manteniendo una perspectiva institucional, pero dejando claro que el chavismo, que Nicolás Maduro no es presidente, que son ilegítimos, ocupan el poder de facto en Venezuela. Ahora, ¿qué tanto va a mover esto? Yo no creo que mucho, la verdad. Te soy sincero, ojalá las repercusiones de otros presidentes, ojalá las repercusiones de algunos organismos internacionales fuesen suficientes para parar las cosas malas, ¿no? Porque si no, ya hubiese sido suficiente para ayudar a ponerle fin al chavismo, que es lo que decimos los venezolanos, y no ha sido así. Repito lo que dije hace minutos, disculpen que sea tan reiterativo acá, pero yo lo quiero dejar claro, nosotros hemos hecho todo, hemos denunciado, hemos protestado, han asesinado a un montón de nosotros, han apresado a un montón de nosotros, nos han expulsado del país. Fuimos a unas elecciones que no eran democráticas, votamos, defendimos el voto, ganamos la elección y lo demostramos, volvimos a las calles, recordarán ustedes el 29 y 30 de julio de 2024, esa imagen de mientras destrozaban las estatuas de Chávez, es decir, lo hemos hecho todo. Y el chavismo sigue ahí, y siguió ahí porque son unos criminales, porque porque tienen socios como la FARC, como el ELN, porque asesinan, porque torturan, y nosotros somos una sociedad desarmada, que también es una garantía de que la transición va a ser ordenada, porque aquí no va a haber problemas de guerras civiles ni nada por el estilo. Pero entonces necesitábamos ayuda. Y el mundo realmente, cuando se las pedimos muchas veces, miró para otro lado, o analizó lo que sufríamos, o nos decían, bueno, preocúpense ustedes. Y bueno, ahora estamos recibiendo la ayuda que pedíamos. Esto es así, el chavismo decidió que fuese por la fuerza, y bueno, se encontraron uno más grande. Yo lo decía hace un tiempo, hace unas semanas, me preguntaba un periodista, y le decía, mira, en Venezuela hay un argot que se llama que cuando hay un malandro muy grande que tú no puedes enfrentar, llamas a otro malandro más grande. Bueno, en este caso fue Estados Unidos, y nos convenía. Aquí ninguno de nosotros, o en mi caso particular, yo no soy inocente, ¿no? Yo sé perfectamente que para Trump quizás no es muy importante la democracia, la libertad de los venezolanos, o no le importamos demasiado a los venezolanos. Sí. Pero Maduro es complicado porque Rusia, China, Irán están metidas en el hemisferio producto del chavismo, porque la FARC, el ELN y Hezbollah están metidos producto del chavismo, porque genera una migración terrible y la mitad queremos volver al país o quieren volver al país. Bien. Bueno, entonces para ellos es importante acabar con el chavismo, y para nosotros los venezolanos es importante que se acabe el chavismo. Walter, enseguida quiero que puntualmente me hables de Brasil en la región y cuál puede ser la posición que hasta el momento oficialmente no se ha conocido de parte de Luis Ignacio Lula da Silva. Pero quiero compartir con vos lo que está ocurriendo con los venezolanos que empiezan a salir, empiezan a exteriorizar lo que sienten en un momento así. Por ejemplo, venezolanos en Chile, y tenemos imágenes de lo que está ocurriendo allí, supongo que será en Santiago, ¿no? En la ciudad capital. A ver qué podemos compartir con... Ahí está, mirá. Esto es lo que está sucediendo, quizás una de las primeras expresiones que empieza a ser representativa, yo diría que multitudinaria, si bien no es el país con mayor cantidad de venezolanos, pero ya podemos ver una exteriorización que si lo tenemos con volumen sería importante también darle una posibilidad para que esta primera expresión es categórica, Damián, ¿no? Y empieza a marcar un camino para el resto de los países de la región. 9 millones de venezolanos dejaron el país en los últimos años. Se trata de la diáspora más grande, el movimiento de población más grande del mundo. Hay que tener en cuenta esto. Acá es en Chile, bueno, Argentina lo conocemos muy bien, y sobre todo los países limítrofes, ¿no? De Venezuela, como Colombia. Sin duda, algo que resulta, de alguna manera, Walter, incontenible, ¿no? Sí. Bueno, yo 3 de la mañana, cuando ya me levanté a todo esto, me están escribiendo amigos acá para preguntarme si íbamos al Obelisco. Yo igual lo que sí le digo a la gente, bueno, es que tengamos, por supuesto, que quien quiera salir a expresarse que lo haga. Yo en mi caso, bueno, tengamos cautela, esto apenas comienza. Yo creo que hoy inició una nueva fase, no sé cuándo va a terminar. Me encantaría decirte que va a terminar hoy mismo,
pero esta es una nueva fase, todavía el chavismo sigue en el poder, pero esto va a ocurrir, ¿no? En Chile hay un poco más de 500.000 de venezolanos, hay más del doble de lo que hay 500.000 acá. de venezolanos en Chile. Walter, aguardame, porque Sí. hacíamos referencia recién a Brasil y su posición, que ya la conocemos, pero faltaba la voz oficial de Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente en su cuenta oficial señala lo siguiente. Los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente han traspasado una línea inaceptable. Estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y sientan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Atacar a los países, continúa Lula, en flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. La condena al uso de la fuerza es coherente con la posición que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción recuerda los peores momentos de injerencia en la política latinoamericana y caribeña y amenaza la preservación de la región como zona de paz. La comunidad internacional, a través de Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio. Y culmina: Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesto a promover el diálogo y la cooperación. Posteo de Luis Ignacio Lula da Silva. Dos cuestiones acá, Damián, me a ver. parece. Firmeza por mantener una postura, pero al mismo tiempo impotencia. Sabe que no puede hacer nada. Dice hablar de las Naciones Unidas hoy, me parece que es hablar de la nada misma. Digo, está aceptando una realidad Lula, que él intentó de cierta manera negociar. Él se separó un poco de Maduro después de las elecciones fraudulentas. Ahí como cortó un poco la relación y después intentó ser quien mediara en toda esta situación, pero bueno, Trump no aceptó esa mediación, actuó de esta manera y me parece que acá Lula está diciendo lo que me parece que él tiene que decir como presidente de una de las potencias principales de América Latina, pero al mismo tiempo está como mostrando una resignación sobre lo que puede llegar a pasar de acá a futuro, ¿no? Sí, y firmeza, tomo lo que decís, Damián, y le pregunto a Walter, firmeza que quizás no ha mostrado el gobierno brasileño en relación a la violación a los derechos humanos y a las detenciones forzadas y demás, Claramente, ¿no? claramente. Las desapariciones forzadas, como se ha mencionado, por ejemplo, a la del argentino Nahuel Gallo, ¿no, Walter? Bueno, diste en el clavo, ¿no? Es la típica doble vara de este tipo de gobernantes, ¿no? Mayormente suele ser la izquierda el que tiene este tipo de doble vara. Recordemos que en su momento, cuando ocurrió el 28 de julio, que todavía gobernaba en Estados Unidos Joe Biden, le dejó la situación en Venezuela, o le dejó en las manos la situación de Venezuela a Petro y Lula. Y Lula, 2 semanas después de eso, dijo que Maduro no era un problema de Brasil, sino de los venezolanos. Es decir, se lavó las manos, ¿no? Así como suelen hacer ellos. Así que si la izquierda pudo haber tenido algún tipo de injerencia, en este caso, injerencia positiva, de ayudar a lograr una transición en Venezuela, él no la quiso hacer. Después, como dicen ustedes, nunca ha sido vehemente con respecto a los crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ni mucho menos, por supuesto, con la elección robada el 28 de julio. Pero además, Lula sigue siendo un tipo, o sea, no solo esto que ya dije es suficiente con su doble vara, sino que ahora sí le importa las organizaciones y el multilateralismo y no quiere imponer la ley del más fuerte, pero desde que comenzó la invasión a Ucrania hace 4 años, ha sido un aliado fundamental de Vladimir Putin, Lula, ¿no? Así que, bueno, tendríamos que ver si realmente le importa eso, si lo que le importa ahora es que se llevaron a un presidente, o a un presidente no, a un criminal que está ocupando de facto el poder en Venezuela, cosa que él jamás denunció. De todas maneras, como bien dicen, es un comunicado esperable de parte de Lula, que termina con lo que siempre termina, diálogo y cooperación, que bueno, seguramente en algún momento si él quiere la podremos tener, pero una vez que asume el gobierno por quienes votamos los venezolanos, que es Edmundo González Urrutia. Walter, sin dudas, y es una frase que se repite, en este caso aplicada a Venezuela, Venezuela es de los venezolanos. Y si los venezolanos empiezan a tener expresiones como las que estamos observando en Chile, y eso tiene su correlato en Argentina y en el resto de la región, uno entiende que todo se puede precipitar y todo se puede acelerar. Sin hacer futurología, ¿cómo imaginás los plazos a partir de ahora para una transición, para una normalización de Venezuela, si se quiere?
Mira, lo primero es que yo creo que estamos en un punto en el que los tiempos no pueden ser largos, ¿no? Ya Estados Unidos atacó directamente a Venezuela, sacó al criminal de Venezuela, ¿no? Al criminal y a su esposa, al narcotirano Nicolás Maduro. Los tiempos tienen que ser cortos. Yo lo primero que diría, bueno, hay que esperar a ver qué dice Donald Trump. Me dijo que iba a hablar a las 11 de la mañana hora de Washington. Después, cuáles son las instrucciones en general y a lo interno, ¿no? Que van a dar María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, porque acá el punto fácil y concreto es que hay que tomar el poder, ¿no? No podemos permitir que haya una suerte de vacío o que haya una suerte de desorden institucional. Hay que tomar el poder, por quienes ya votamos los venezolanos, y a partir de ahí comenzar una transición a la democracia en Venezuela, que yo creo que también van a ser tiempos muy cortos y además creo que va a ser menos traumática de la que muchos asumen. El punto acá complicado sigue siendo, bueno, eso, terminar de desmantelar el cártel de los soles y, bueno, poner la banda presidencial, Edmundo González Urrutia, en Miraflores, que repito, yo creo que esto se tiene que intentar lo más pronto posible, porque no se puede permitir que se reorganice o que se rearme el cártel de los soles, que hoy está bueno, descabezado, desorientado, atacado y seguramente peleándose entre ellos. Entonces, dejémoslo claro, que aun cuando parecía ser el más monigote de todos, quien mantenía la estructura de la narcotiranía chavista más o menos organizada era Maduro, y Maduro ya no está. Ahora quedan facciones, queda la facción de Diosdado, queda la facción de Padrino, queda la facción de los hermanos Rodríguez, queda la facción de Carmen Meléndez, y eso se tiene que aprovechar para terminar de ponerle fin a esta barbarie. Walter, estas imágenes que estamos viendo en diferentes lugares del mundo saliendo del pueblo venezolano, ¿es muy prematuro pensar que estas mismas imágenes se puedan ver en Venezuela? ¿O todavía hay una situación de represión o de actual enquistamiento del poder de Maduro, que hay resabios que impedirían ver esta imagen que se ven en otros lugares saliendo el pueblo venezolano para darle libertad a ese país? Mira, los venezolanos están muy cautelosos. Yo creo que hemos aprendido a los porrazos, a los golpes, sobre lo que es esta barbarie. Así que revisamos la información 10 veces, pensamos 30 veces, esperamos a ver cuáles son las instrucciones, repito, del liderazgo de Venezuela. Yo creo que estas imágenes las vamos a ver pronto, pero no creo que las veamos hoy. Repito, los venezolanos están en cautela absoluta, celebrando en su fuero interno lo que ocurrió con Nicolás Maduro y con Cilia Flores, pero sabiendo que el chavismo sigue ahí, ¿no? Que sigue Diosdado Cabello presto a asesinar, a secuestrar, a torturar, a reprimir y otros miembros de este régimen. Pero repito, creo que muy pronto los vamos a ver, no solo así, sino organizados para asegurar que se va a tomar el poder correctamente en Venezuela. Los venezolanos están esperando eso, pero repito, con absoluta cautela. Nosotros sabemos la barbarie que enfrentamos, lo sabemos perfectamente. No se trata ni siquiera de una dictadura convencional. Estos tipos odian a los venezolanos. El chavismo odia a los venezolanos. Por eso hay que tener el triple de la cautela. Pero yo sé que esas imágenes las veremos muy pronto y sé además que muchos de ustedes sentimentalmente o tal vez también en las calles nos acompañarán, porque el chavismo ha sido un flagelo para nosotros, pero ha sido un flagelo para la democracia, para la libertad y sobre todo para el hemisferio. Walter, déjame volver al resultado de las elecciones de julio del año pasado, cuando hubo un ganador que mostró los avales, ¿no? Las actas que llevaron a esa victoria. A la vez hablabas de un acto eleccionario viciado por el mismo gobierno de Maduro, ¿no? Pero yo veo a las miles de personas que están manifestándose en Chile y en otras partes de Sudamérica y a los millones de venezolanos que están fuera del país. Digo, ya esa fuerza, ningún venezolano va a estar fuera del país y va a apoyar al gobierno de Maduro, ¿no? Ya esa fuerza electoralmente le daría un respaldo para gobernar a Edmundo González Urrutia verdaderamente categórico, ¿no? Mira, el resultado del 28 de julio de 2024 fue por 40 puntos de diferencia a favor de Edmundo González Urrutia. Estamos hablando con el 85% de las actas, que fue las que logramos recabar,
de unos 3 millones a 7 millones, ¿no? 3 millones Maduro, que sabemos que esos votos no son todos para él, hubo muchos lugares donde amenazaron para que votaran, ¿no? Tiene muchísimo menos de eso, a 7 millones y tanto, haciendo una matemática simple con el 100% de las actas, ¿no? Una proyección, estamos hablando de más de 8 millones de votos para el mundo González Urrutia. Pero como bien dices, de los 9 millones de venezolanos que estamos afuera, aproximadamente entre 5 y 6 podríamos votar, ¿no? Estamos en edad de votar, que es el único requisito para poder votar en una elección, ser mayor de 18 años. Y apenas pudieron votar menos de 100.000 personas, ¿no? Es decir, estamos hablando de cerca de 5 a 6 millones, casi en su totalidad los votos a favor del mundo González Urrutia. Es decir, estaríamos hablando, como te decía al principio, de más del 90% de una diferencia electoral. Así que es un pueblo entero, dentro y fuera del país, porque los venezolanos somos un país fuera de un país, que apoyamos al gobierno electo. Esa es la verdad. Y además teniendo en cuenta algo muy claro, yo no creo, por supuesto, que la mitad o más de la mitad vaya a volver al país. Ya muchos tenemos unas vidas hechas afuera, ya muchos tenemos hijos que nacieron en otros lugares. Pero cuando le preguntas a la gente, yo hice este ejercicio en un medio de comunicación en el que trabajo hace unos meses, y bueno, muchos quieren volver. Por supuesto, algunos quieren volver al día siguiente, otros, bueno, dicen, bueno, me voy a esperar un par de meses, otros dicen, voy a esperar un año, pero yo quiero volver al país. Venezuela se va a reconstruir mucho con los venezolanos que se fueron, que aprendieron, que se golpearon y que vivieron afuera. Y esto va a aligerar también, lo digo desde la perspectiva de las naciones, va a aligerar muchas situaciones que ocurren en otras naciones. En Colombia hay más de 3 millones de venezolanos, por ejemplo. Esos son quizás los primeros que vuelven, que están ahí al lado. Como decía, en Chile hay más de medio millón, muchos seguramente volverán. En Perú hay cerca de 1 millón, y así estamos en una situación en la que va a aligerar mucho también la situación en el hemisferio. Bien. Walter, muy valioso tu análisis. Gracias por haber hablado con A24. Por favor, un abrazo.